Dragon Ball. Este legendario manga, del maestro Akira Risas Toriyama, es una de esas obras que han trascendido en todos los aspectos posibles. Si tuviera que definir Dragon Ball en 3 palabras serían: transformaciones, nostalgia, y rumores. Y es precisamente de esto último de lo que trata este video. Durante los más de 35 años de vida de esta franquicia, han existido períodos muertos, por así decirlo. Lapsos de tiempo donde sencillamente, la historia se creía finalizada. Pero los fans de Dragon Ball, en vez de aceptar que su anime favorito terminó, se dedicaron a crear rumores de supuestas continuaciones de la obra original, creando incluso transformaciones, personajes, e historias para estas supuestas nuevas series. El día de hoy, daremos un pequeño repaso por los animes falsos de Dragon Ball. Así que sin más rellenuto, empecemos. Nuestra aventura comienza en el año 1999. Apenas habían pasado 2 años desde la finalización de Dragon Ball GT, lo cual era al parecer, el final definitivo de las aventuras de Goku y sus amigos. Lo que no fue del agrado de muchos fans, ya que ellos querían más. Es aquí donde un joven español llamado David Montiel marcaría un antes y un después no solo en el mundo de Dragon Ball, sino en el internet en general. El mítico dibujo de Goku en Super Saiyajin 5. Esta imagen fue originalmente enviado por David a la revista Hobby Consolas en 1999, siendo simplemente un fanart común y corriente. A pesar de esto, la imagen circuló por el internet de aquella época, pasando por algún tiempo desapercibida para gran parte de los internautas. Pero un año después, la página Magin.com daría comienzo al rumor de Dragon Ball AF. La página decía tener fuentes que aseguraban el estreno de un nuevo anime de Dragon Ball que continuaría la historia de Dragon Ball GT. Junto a esta información, se hizo pasar el dibujo de David Montiel como un diseño filtrado de la próxima transformación de Goku. A pesar de retractarse al poco tiempo, admitiendo que todo era tan solo una broma, la chispa del movimiento AF ya había sido encendida y se propagó por todo el internet. Tendrían que pasar 4 años para que se volviera a hablar de Dragon Ball AF. Específicamente con esta imagen, que se hacía pasar por un escaneo de una revista japonesa que anunciaba un nuevo anime de Dragon Ball, con una supuesta trama que involucraba a Trunks del futuro malvado. Si bien para ser un montaje del año 2004 está bien hecho, el texto carece de coherencia. Además de que exceptuando la dichosa imagen no había nada que probara la existencia de AF. Aún así había gente que defendía la veracidad de la imagen, argumentando que no se sabía nada más, debido a que la serie era producida en Estados Unidos, y solo se emitía por un servicio de cable de ese país. Lo que más me sorprende no es que la gente creyera que la fumada de Trunks del futuro fuera real, sino que creyeran que los estados Vuelvo Azul a Mr. Popo unidos, se atrevieran a producir algo como esto. Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is what I feel when... Bueno, siguiendo con el video. A pesar del gran revuelo que esa supuesta revista japonesa generó, Dragon Ball AF seguía siendo un simple rumor. Tendrían que pasar unos cuantos años para que se diera la denominada por muchos, era dorada de Dragon Ball AF. Los años pasaron, y justo cuando la gente estaba perdiendo el interés por AF, varios mangas llegaron cual mesías a no solo recuperar la popularidad del movimiento, sino a llevarla a niveles insospechados. De entre todos los mangas de aquella época, sin duda, los más importantes fueron el de Toible, mejor conocido como Toyotaro, y el de Young Jiji. El primero, nos narra una historia cuyo mayor antagonista es Saiko, un hijo bastardo de Goku creado por la Kaioshin del oeste. A pesar de contar con un tropo ya algo gastado, como es el del villano ultrapoderoso que obtuvo su fuerza de alguno de los protagonistas, el manga ciertamente tenía un argumento interesante, además de contar con una muy buena calidad de dibujo. Tanta fue la popularidad de este fan manga, que años después Toible se volvería el dibujante del manga de Dragon Ball Super. Esto lamentablemente puso en hiatus indefinido al manga de AF, el cual posiblemente nunca veamos terminado.
Por otro lado, el manga de Youjiji nos introduce al hijo de Freezer, Kurisa, como villano principal, el cual después de pasar 50 años congelado, despierta con el único objetivo de encontrar un rival lo suficientemente fuerte como para darle pelea. Mientras buscaba a ese adversario se entera que los Saiyajines que causaron la muerte de su padre siguen vivos, por lo cual decide viajar a la Tierra para enfrentarlos. A diferencia del manga de Toyotaro, este sí está terminado, mostrando una historia mucho más extensa y explotando todo el potencial de AF. Durante este periodo de tiempo, Dragon Ball AF se convirtió en un absoluto fenómeno, todo el mundo y su perro esperaba esa secuela de Dragon Ball GT, y no solo los mangas anteriormente mencionados son prueba de esto. El internet se llenó de fanarts sobre AF, que iban desde personajes originales como el Ángel Z o Cellbuzzer, hasta nuevas transformaciones para los Saiyajins, que seguían la lógica de que entre más cabello más poderoso es. YouTube igualmente se abarrotó con vídeos sobre Dragon Ball AF, donde usuarios como Prince Gas Vegeta realizaban fan trailers con su propia visión de la historia. Incluso, el mundo de los videojuegos fue alcanzado por esta moda, de la mano del mismo Prince Gas Vegeta y su equipo, el Dragon Ball Budokai AF se convirtió en uno de los títulos piratas más famosos para la PS2, junto al Cumbia Hero y al GTA 4. Pues a pesar de ser solo un mod bastante feo del Budokai 3, se ganó un lugar en nuestros corazoncitos. Y así podría seguir todo el día, Dragon Ball AF fue algo simplemente mágico. Creando su propia mitología, transformaciones y villanos. Se convirtió en aquel anime que no existió, pero todos recordamos con cariño. Pero como dice el hombre Gura, si era tan bueno ¿por qué se murió? La respuesta es más sencilla de lo que creen. Todo se resume en 6 palabras. Dragon Ball Online y Dragon Ball Heroes. Cuando estos videojuegos salieron en el 2010, el fandom de Dragon Ball tuvo algo nuevo en lo que enfocar su atención, esto aunado a que para esos años la mayoría de la gente ya se había hecho a la idea de que Dragon Ball AF nunca se iba a estrenar, provocó que el movimiento perdiera su popularidad y poco a poco fuera enterrado en el olvido. Pero como diría mi abuelo, hierba mala nunca muere. Y tendría que pasar poco tiempo para que se creara un bulo igual, aunque mucho menos conocido. Ahora, nos ubicamos en el año 2012. Los Reishi Comics estaban de moda, Loquendo City sufría de sobrepoblación, y en el internet, un nuevo rumor había nacido. A mediados de ese año, imágenes como estas, empezaron a volverse populares en Facebook, todas anunciando el estreno de un nuevo anime de Dragon Ball llamado Dragon Ball Hoshi. A diferencia de Dragon Ball AF, este buro tiene una historia mucho más simple. Verán, durante ese tiempo Dragon Ball Heroes empezó a producir trailers animados, y al ser una franquicia exclusiva para Japón, estas animaciones eran algo poco conocido en el internet occidental. Por lo que cuando los trailers eran vistos por usuarios de este lado del charco, la mayoría pensaba que se trataba de un nuevo anime. Aunque el logo del juego saliera al final de todas las animaciones. A diferencia de AF, me sorprende que Dragon Ball Hoshi alcanzara un nivel de popularidad tan alto, que incluso se tuvieron que hacer vídeos desmintiéndolo. Teniendo en cuenta de que los supuestos trailers e imágenes eran fácilmente desmentidos con un poco de investigación, me parece increíble cuánta gente se creyó esto. Curiosamente, mientras hacía la investigación, me di cuenta de que la mayoría de rumores respecto a Hoshi se dieron a conocer en el internet hispanohablante y en menor medida en el angloparlante. A pesar de todas las pruebas que desmentían la existencia de este anime, los rumores no pararon hasta el año 2013, con el estreno de la Batalla de los Dioses. Así, Dragon Ball Hoshi terminó como su antecesor. Para el último tramo de este video, tenemos que viajar al año 2014. Con el éxito financiero que fue la Batalla de los Dioses, los rumores sobre una nueva película o un nuevo anime de la franquicia no se hicieron esperar. A diferencia de los rumores anteriores, este surgió gracias a una escena de la película. Aunque Whis es mi asistente, también es mi honorable maestro. ¿Es tu maestro? Entonces, ¿el más fuerte del universo? Ahora estamos en el 7º universo. Soy el destructor del 7º universo. En total, existen 12 universos. ¿No crees que hay alguien más poderoso en alguno de ellos? A partir de aquí, en el internet, la gente especuló de que el próximo proyecto de Dragon Ball estaría enfocado en los 12 universos.
Y así apareció la supuesta saga de los 12 dioses de la destrucción. Según la gente que creía en esto, la trama básicamente consistiría en Goku y Vegeta enfrentándose uno por uno a todos los dioses, los cuales querían matarlos, porque tenían miedo de que se volvieran demasiado poderosos. Además, como en esa época solo conocíamos a Bills, los diseños de los otros 11 dioses fueron sacados de esta ilustración del artista Salva Makoto. Y como pasó con el SSJ-5, el fanart se tomó como algo oficial por muchas personas. La comunidad estuvo dándole vueltas al asunto por algunos meses, debatiendo si en la rumoreada próxima película veríamos a los 12 dioses. Las especulaciones se acabaron cuando salió a la luz los primeros avances de la resurrección de Freezer. A la salida de la película, la gran mayoría de fans dejaron de creer en esto, e incluso, los fanáticos empezaron a realizar fanfics al saber que nunca saldría como algo oficial. Sorprendentemente, unas pocas personas seguían con la esperanza de ver esta historia. Aunque, con la revelación de Champa, el dios de la destrucción del universo 6, esos pocos ilusos se desvanecieron. Y así, la época de rumores sobre animes falsos de Dragon Ball llegó a su fin. Aunque los bulos raros y las teorías estúpidas no pararon, pero, ese es tema para otro día. Gracias por llegar hasta el final del video. Si bien es un poco extraño para mi canal, quedé satisfecho con el resultado. Ya lo saben, un like o una suscripción me ayudan mucho. Hasta la próxima. Y descubriendo, me encontraron monstruos con una aroma, manos buenas cerca de ti. Al verlo te emocionas, lluvia de palomas, luz en la diamante. Ayer te dije